gram negativos, los esporulados, entre los gram positivos, de los bacilos también, los cocobacilos, y hoy nos toca ver otro tipo de bacteria. Una bacteria que tiene una morfología diferente. Hay muchas especies de las cuales muchos géneros son patógenos para el hombre, ¿no? Entonces, importante su estudio, ¿correcto? Entonces, de hecho que nosotros aquí no vamos a hacer todos los géneros, pero sí vamos a tratar en lo posible de hacer el resumen de toda lo que es las espiroquetas, las más representativas, ¿correcto? Estas espiroquetas tienen... ¿Me estás escuchando, no, Kelly? ¿Se escucha? Sí, doctora, sí. ¿Se ve las espiroquetas Sí, también? Perfecto, sí. Correcto, muy bien. Entonces, estas espiroquetas tienen mucha relevancia porque ha sido causa de endemias y pandemias en siglos anteriores. Ahora está un poco controlado, pero igual existen las espiroquetas, de diversas formas que vamos a ver el día de hoy, ¿correcto? Corresponden taxonómicamente, como dice ahí, al orden de espiroquetales que se integran dos familias importantes, en la que incluyen a 5 géneros. 5 géneros que tres de ellos son los que producen patología al hombre, ¿no? Que lo vamos a ver. En 2 familias, repartidas en 2 familias, la Espirochaetaceae y la Leptospiraceae, que son términos un poco difíciles de nombrar, pero igual existe este tipo de familias, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que encontramos en este grupo de familia? Tenemos las espiroquetas, la critispira, la treponema, en el caso de la familia Espirochaetaceae, y tenemos en el grupo también de la familia Espirochaetaceae a la borrelia. La borrelia, que también tiene importancia clínica porque existe en el Perú, hay casos de borrelia en la que los vectores son generalmente las garrapatas, los ácaros, ¿no? Que ahora estamos teniendo bastante en las zonas alejadas de Lima, y que van a producir las fiebres endémicas que provocan fiebres recurrentes, ¿no? Que también la vamos a estudiar el día de hoy. Y la otra familia, que es la Leptospiridae, que es la leptospira, cuyo representante y especie importante que causa patología es la Leptospira interrorum, que existe también. Hay bastante leptospirosis en el Perú, por la transmisión, lógicamente, que va a ocurrir también por las ratitas, ¿no? Que siempre andan por ahí. Estas van a producir unas enfermedades, unos síndromes gripales, ¿no? Y que va a provocar hemorragias, pues, ¿no? Muerte, mortalidad por hemorragias, por trastornos de coagulación, porque va a lesionar el hígado, el vaso, ¿no? Todo el sistema del res, ¿correcto? En el caso de lo que es el treponema que estamos viendo allí, tenemos varios subespecies de treponema que son representativos de estos géneros. Aquí tenemos al treponema pallidum, que produce la sífilis, que no vamos a abarcar la gran parte de la teoría. Lo que es la subespecie pertenue, que produce el pian, que son enfermedades en zonas tropicales, la endemicum, que también produce la sífilis endémica, que es de Begel, el Trepotema caracterium, que es la pinta, ni esa que es innombrable, que no produce nada en el hombre, pero que hay que nombrarlo porque definitivamente está entre estos géneros. Si vamos a hablar sobre su huésped, ya sabemos que los 3 inferiores, treponema, borrelia y leptospira, son los que producen patogenia al hombre. Y ustedes ven que dentro de su respiración hay dentro de los anaeróbicos obligados, hay los facultativos, hay diferentes variedades, los microaerófilos, pero hay uno que es la borrelia y la leptospira, que son aeróbicos obligados, ¿no? Entonces la diferencian de la treponema, que puede ser anaeróbica. También como hay diversos tipos de treponemas, lógicamente hay también aquellos que son aeróbicas, ¿no? Entonces, también existen las anaeróbicas ahí que pueden soportar respiraciones que son buenas para su crecimiento. Sus fuentes de carbono y de aminoácidos, principalmente para lo que es el treponema, pero en la leptospira, la fuente que utilizan para su energía son los ácidos grasos de cadena larga.
Una diferencia en cuanto a su morfología, una diferencia mayor, ¿no? Digamos así, porque la mayoría se parecen, a excepciones de ciertos tipos de flagelos que poseen o platos que vamos a describir después. La leptospira tiene una peculiaridad de que la curvatura que tiene para agarrarse en la parte de lo que es el protoplasma es un poquito más encorvado. Pero realmente que a la hora que lo vamos a ver en el campo oscuro no lo vamos a poder diferenciar muy bien, así que es una descripción que lo ven ya en una microscopía electrónica, ¿no? Ya un poquito más, de más alta resolución. Y hablar acerca de las, qué enfermedades produce, tenemos que el treponema pálido produce la sífilis, la frambuesa, la Pinter-Begel, la borrelia, la fiebre recidivantes, y la leptospira, la leptospirosis como enfermedad, ¿correcto? Estos espiroquetas en general comprenden microorganismos móviles, delgados, espirilados, flexibles. Son como tirabuzones, son como si fueran zigzag a la hora que lo vemos en el microscopio, ¿no? Son como tirabuzones o como sacacorchos, igualito, de la misma forma, si lo vemos en forma tridimensional, si se puede decir. Cuando nosotros lo vemos en el microscopio, lo vamos a ver como si fueran, pues, un serruchito, ¿no? Pero si lo vemos en forma tridimensional, lo vamos a ver como si fuera un tirabuzón o como lo describen, como si fuera un sacacorcho, ¿no? De esa manera, porque rápidamente se van a mover y se van a desplazar. La mayoría de estos tipos de espiroquetas viven son de vida libre, ¿no? Y se encuentran contaminando aguas, contaminando suelos, y sobre todo se van a encontrar también en materiales orgánicos en descomposición, ¿no? Y muchos de ellos van a ser hospedadores en humanos, ¿no? Y van a crear buena patología al ser humano. Los 5 géneros, de las cuales el treponema borrelia y la leptospira son las que causan las enfermedades. 3 especies de treponema para el hombre que no han podido ser cultivadas in vivo por su gran exigencia en cuanto a sus medios de cultivo. Realmente no hemos podido lograr el aislamiento bacteriano, pero sí lo hemos visto que pueden persistir o subsistir a cierto tipo de sustancias en la que vamos a ver incluso su motilidad, ¿no? Y sus características morfológicas. El treponema pálido, que es la causa de la sífilis venérea, que vamos a ver el caso de hoy día y la endémica también, ¿no? El treponema perteno y el caso del pian y la frambuesa. El treponema carateum, que es la causa de la pinta. Y los diferentes tipos de especies de treponemas, que en realidad solamente hay una diversidad en cuanto a los sitios de lesiones. Crean problemas en la boca, en la nariz, lesiones dérmicas, sin mayor importancia para el ser humano. Las especies de borrelia, a diferencia, sí, producen enfermedades recurrentes en humanos. 2 especies principales de la leptospira, que es la Leptospira interroga y la Leptospira biflexa. Eso es de acuerdo a los continentes. Nosotros tenemos más la Leptospira interroga, que eso es lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. Y lógicamente estas espiroquetas no se logran ver muy bien en el microscopio. Estamos hablando del treponema, de la borrelia, ¿no? Porque son muy pequeñas. Entonces, lo ven a microscopía electrónica, pero lo podemos lograr visualizar cuando nosotros lo ponemos a campo oscuro por la morfología, lógicamente, la forma de espiroqueta, o las tinciones que hacemos especiales, ¿no? Que le agregamos una impregnación argéntica, ¿no? Y engrosamos un poco con nitrato de plata, engrosamos un poco también el grosor de la bacteria y lo logramos ver muy difícilmente, pero lo logramos ver, o también lo podemos hacer con microscopía electrónica, como dice ahí. A diferencia de la borrelia es un poquito más grande, y si estamos bien preparados en lo que es las espiroquetas, lógicamente lo podemos ver en el microscopio óptico común que tenemos. Miden aproximadamente de 3 a 550 milimicras, con un ancho de 0.2 a 0.75 milimicras. Realmente la diferencia de los géneros se basa solamente en su morfología, en su estructura, en los endoflagelos, ¿no? En los platitos que tienen a la hora de la inserción, que vamos a ver. La multiplicación para todos ellos es por fisión transversal, hacen una rápida rotación de movilización a nivel de su eje longitudinal, flexiona, hace un patrón helicoidal de movilización, y ahí es cuando se multiplican rápidamente.
Entonces, hay que, como dice, capturarlos en el momento de la multiplicación, porque utilizan el movimiento, su locomoción, para multiplicarse. Estas, como decíamos, pueden ser aeróbicas en cuanto a su respiración, anaeróbicas, facultativos o anaeróbicas propiamente dicho. Va a depender del tipo de subespecie al que pertenezca, ¿correcto? Son gram negativos, por lo tanto, poseen todas las estructuras de un gram negativo, que no vamos a repetir porque ya eso lo han hecho en todas las teorías, pero vamos a nombrar algo, cosas ya especiales que tiene ya en este caso, las espiroquetas. Tienen una fibrila axial, que no es otra cosa, le han nombrado con otro nombre, que no es otra cosa que es un filamento axial, lo pueden nombrar endoflagelo, flagelo periplásmico, y este endoflagelo o flagelo periplásmico se va a encontrar de la capa del peptidoglicano y la membrana externa. Por lo tanto, se debe considerar que es una estructura interna de la bacteria, ¿correcto? La vaina externa, que es la que envuelve a la célula, y el cilindro protoplasmático incluye la pared y las membranas celulares. Y lógicamente, más abajito, su citoplasma celular. Todas estas estructuras tienen todas las espiroquetas, ¿correcto? La variación va a haber de acuerdo a la cantidad de flagelos que vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es la fibrila axial? Morfológicamente similar a un flagelo. Ya lo hemos estudiado, seguramente anteriormente ya lo han hecho. Vamos a repetir, en este caso tiene algunas cosas especiales. Entonces, este flagelo o endoflagelo o flagelo periplásmico consiste en un cuerpo y su vaina envolvente, ¿correcto? Esto es importante en cuanto a la estructura. Pero este flagelo no va a estar suelto, pues entonces definitivamente va a tener un sitio donde se va a insertar. ¿Y dónde se inserta? Se inserta generalmente en un extremo de la bacteria. Este cuerpo del flagelo es filamentoso, ¿no? Redondito, compuesto de proteínas, que ya hemos hablado que se encuentra entre la vaina externa y la capa más externa del síndrome protoplasmático y pone en la estructura interna de la bacteria, como dice allí. En la mayoría de bacterias miden de 15 milímetros a 20 milímetros. Correcto, a menudo parece prestar presentan una subestructura estriada en la mayoría de los endoflagelos de estas bacterias. Y una de las diferencias que hay acá con lo que es el aparato de inserción de la fibrila axial, ¿no? Que consta de un gancho proximal, que le hablábamos ¿no? En las primeras diapositivas, que la leptospira lo tiene un poquito más agudo, ¿no? Que va a penetrarse más hacia la parte interna de la bacteria, y lógicamente sobre esa inserción van a haber unos discos de inserción, perdón, sobre ese gancho proximal va a haber unos discos de inserción. ¿Correcto? El gancho proximal, entonces, es una extensión, por lo tanto, del cuerpo y se dobla agudamente hacia y dentro del cilindro protoplasmático. Y los discos de inserción, que son estructuras en forma de plato que se insertan en este agujero, se deprime un poquito en la parte extrema, como sea, en la parte extrema de la bacteria. Estos discos de inserción varían dependiendo del género. Ahí está una de las diferencias. La leptospira, aparte del tamaño, por supuesto, la leptospira de 3 a 5 platitos, la borrelia 2 y el treponema generalmente 1. Va a depender también de la especie que pertenezcan. Por eso le digo, estamos hablando de las generalidades de las especies, de los géneros, ¿correcto? Estos miden de 20 a 40 milímetros de diámetro, son como platitos. Acá la tenemos en una estructura, una microscopía electrónica. Si nosotros lo cortamos, vamos a ver. Ahí está, ¿no? Lo cortamos en forma transversal y vamos a ver, pues lógicamente, acá tenemos el cilindro, la capa externa, acá tenemos los flagelitos, ¿no? Y la vaina externa, ¿no? La fibrila axial, ¿correcto? Muy bien. Hablar de las espiroquetas. Entonces, acuérdense que eran dos, ¿se acuerdan? Espiroquetaceae y el otro, la Leptospiritaceae, que son difíciles de pronunciar. No sé por qué lo hicieron así, pero igual, normal. ¿Cuál es el representativo de esta familia? Es el género treponema, el treponema pálido. Por lo tanto, tenemos que hablar cómo se identificó primero el treponema pálido. ¿Y qué produce el treponema pálido? El treponema pálido, vamos a hablar un poquito de historia, porque es importante, esta historia es muy importante, nos echaron la culpa, que nosotros contaminamos a los europeos, pero bueno. Fue reconocida por primera vez en Europa a finales del siglo XV
apareció generalmente, en primer lugar, en las zonas del Mediterráneo y, lógicamente, se dispersó a nivel de toda Europa, causó una epidemia rápidamente, ¿no? Muchas de las teorías nos implican a nosotros, que dice que cuando vino Colón con sus barquitos al Nuevo Mundo, lógicamente la tripulación regresó a su lugar de origen y lógicamente adquirió la sífilis que produce, ¿no?, el treponema, ¿no?, por los indios del oeste, dice, ¿no?, y lo introdujeron porque el puerto principal era España, el primero entró por España y lógicamente lo difundió a Francia e Italia. En esas épocas, lógicamente se consideraba que habían muchas zonas de zonas rojas, que le llaman allá en Europa, que hasta ahora existen, lógicamente con mucha más, más control. En esa época no había control, no sé si habrán escuchado en Francia el Mont Rouge, que es tan conocido, eso existe desde épocas, siglos atrás, pero no había controles, ¿no? Entonces, lógicamente, también habla la historia que hubo una epidemia también, una endemia del África, y del África también llegaron cortesanos, ¿no?, que transmitieron al ejército, ¿no? Y finalmente fueron los civiles los que fueron, por ser una ciudad cosmopolita, Francia, y lógicamente en Francia se logró diseminar y hacer una epidemia. Es por eso que la sífilis al principio no se llamaba sífilis, lo denominaron como una enfermedad francesa o una enfermedad italiana. Entonces decían, tú tienes la enfermedad italiana, la enfermedad francesa, eso es lo que te está causando todo ese problema, ardor a nivel, ¿no?, uretral. Entonces, ahí se comenzó a hablar ya después de varios siglos, como ustedes también, que había una transmisión venérea que estaba causando epidemias, ¿no?, y que provocaba secreciones purulentas en el varón, ¿no? En la mujer pasaba un poco desapercibida, pero había muchas confusiones en esa época. Sí bien es cierto que estaba reconocido que efectivamente existía una transmisión venérea, pero hubo ¿cómo se llama?, un autor, en este caso, ahorita vamos a hablar del agente causal, John Hunter, que se inoculó exudados uretríticos de estos pacientes que tenían secreción uretral, ¿no? Y por querer hacer un estudio de la gonorrea, al final el paciente también estaba comprometido con esta bacteria treponema. Y lógicamente, por varias décadas, 2 décadas hablan, muchos médicos confundieron, como al final el tratamiento era el mismo, con penicilinas, entonces confundieron los síntomas de la gonorrea y pensaban que era una sola unidad clínica, ¿no? La gonorrea con, ¿cómo se llama?, la sífilis, ¿no? Porque la sífilis produce un chancro, una herida, ¿no? Y aparte secreción uretral por la gonorrea. Entonces confundieron todo un tema y al final muchos colegas, 2 décadas, creyeron que era la misma entidad clínica. Posteriormente, Ricord demostró la diferencia de la gonorrea y la sífilis en el 1838, y finalmente descubren el agente causal ya con la microscopía, ¿no? Chaudin y Hoffman en 1905, para que finalmente al año siguiente, ya descubriendo lógicamente el agente causal, ya se puede lograr muchas cosas. Y Westermann introduce la prueba hematológica diagnóstica, ¿no?, indirecta, para poder hacer el estudio de la sífilis. Todo un tema con esto de la sífilis, que hasta ahora existe, ¿no?, por la promiscuidad que muchas veces consideramos. Ahora ha cambiado un poco eso que lo vamos a ver en la parte epidemiológica después. Entonces, por lo tanto, era de importancia clínica en esa época, y entonces ya cuando lo descubrieron, ya se lo tomaron como treponema. Encontraron como se llama, un aspecto espiral diferente a las otras bacterias, un espiral helicoidal, ¿no? Y se dieron cuenta que tenía como hilo en gira, ¿no? Que eran palabras griegas que lo nombraron en esa época, ¿no? Derivada de las palabras griegas, como dice ahí, hilo en gira, aspecto espiral helicoidal, ¿no? Entonces ya fue tomando un poco de nombre y lógicamente se dieron cuenta que era un patógeno humano estricto, porque quisieron hacer estudios en animales y realmente no hubo mucho éxito. En algunos casos
y conejitos que quisieron inocular, porque después quisieron inocular en conejos y como que no tuvieron mucho éxito, pero igual sacaron un poquito de suero para poder hacer sus estudios. Y descubrieron que, lógicamente, estos pacientes que estaban contaminados con estas lesiones, ¿no? Estas heridas a nivel de la zona donde habían tenido sexo, ¿no? Podría ser anal, podría ser vaginal, podría ser uretral, ¿no? Etcétera. Oral también, encontraban esas lesiones. Entonces dijeron, por transmisión sexual. A la hora que se hicieron los estudios, se encontró una espiroqueta fina de 0.01, como dice ahí, de 0.0 milímetros de ancho, y había 8 a 14 ondas de fibrillas de tipo flagelo, ¿correcto? Fueron visibles microscopía de campo oscuro y la tinción, como lo digo, la inmunofluorescencia y pregnación argéntica, que ya les he hablado que eso no son otra cosa que los depósitos de plata para engrosar y aumentar la anchura de estas espiroquetas, y así poder describirlas y verlas mejor, porque al principio no se lograba ver, entonces por eso que los estudios se postergaron por mucho tiempo. La vaina externa de este treponema tiene una composición química que realmente es un poco incierta. Hay algunos que tienen mucho hidrato de carbono, proteína y fosfolípidos, igual que todos los gram negativos, ¿no? Y realmente, más que nada, de protección sirve la vaina externa. Es un estudio de la bacteria, varía de una especie a otra de estos treponemas. Y el cilindro protoplasmático, que se cuenta directamente debajo de la vaina externa, que consiste en una membrana citoplasmática y la pared celular, casi similar a los gram negativos. Como no se ha logrado su crecimiento in vitro, entonces no se han creado mucho los medios de cultivos para los treponemas, ¿no? Cultivos artificiales no se han logrado, pero sí pueden persistir en el tiempo, ¿no? Dicen que pueden estar a condiciones adecuadas, 25 grados centígrados, 7 días, en un medio anaeróbico que contenga albúmina, bicarbonato de sodio, piruvato y cisteína y un cantidad de suero bovino. Pero multiplicar, no, porque ahorita van a ver ustedes por qué. El tiempo de división de los microorganismos de estos chancros, donde se encuentra las espiroquetas, ¿no? Que es la infección primaria, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Aproximadamente se descubrió que era 30 horas. Imagínense ustedes, crear un medio de cultivo para que se multiplique un solo treponema 30 horas, imagínense usted cuánto tiempo tendríamos que ver los cultivos al mes. Entonces, realmente, pues no nos ayudaba, ¿no? En un medio de suspensión apropiada, las células conservan también su movilidad durante 3 a 6 días a una temperatura de 25 a 28 grados. Pero, sin embargo, estos treponemas son sensibles al calor, a la desecación y a los agentes químicos como desinfectantes. Esto nos salva un poco porque así, si hay alguien por ahí contaminado, hacemos una buena desinfección y ya no nos contaminamos. Y acuérdense que también esto es una infección de transmisión sexual, ¿no? No se conoce con exactitud los antígenos del treponema pálido, pero sin embargo la proteína de la membrana externa tiene una capacidad antigénica débil, pero la infección provoca ciertas reacciones inmunológicas que ahora vamos a estudiar. Los anticuerpos inducidos son capaces de inmovilizar y destruir las espiroquetas. Entonces esto nos ha ayudado un poco en pacientes portadores para poder ver y hacer un screening de los pacientes que son portadores. Además que se han demostrado también anticuerpos a las proteínas somáticas y eso también nos ha ayudado para los estudios de la... Entonces, esta imposibilidad que ha permitido el conocimiento, ¿no? De los crecimientos in vitro, lógicamente nos ha llevado a hacer otros estudios colaterales para ver las proteínas de la membrana externa que nos permiten, lógicamente, ver, no cómo podemos hacer el estudio o indirectamente ver los diagnósticos, porque teníamos que ver si estaba infectado o no. Entonces, estas proteínas de la membrana externa permiten la adherencia del microorganismo a los receptores de la célula huésped, que no es otra cosa que la fibronectina que tiene esta bacteria. Estas proteínas, consideradas como P1, P2, P3, tienen capacidad enzimática, y esta capacidad enzimática lo va a partir de una fuente exógena, que es el ácido hialurónico presente en el espacio intercelular, va a sintetizar una cubierta, que a la vez le va a servir de protección, porque este le va a servir para que lo proteja de la fagocitosis. Junto con la fibronectina, va a recubrirse, que se recubre el microorganismo, contribuye a una acción antifagocitaria y por supuestamente que la infección un poquito más diseminada del treponema, ¿no? Se ayudan entre ellos.
Por otra parte, estas enzimas mucopolisacáridasas con actividad del hialuronidasa facilitan también la infiltración de las células. Hay una lesión perivascular que lo vamos a ver a la hora que hagamos la parte clínica, la cual sería un factor fundamental en la producción de las lesiones, ¿no? Por la infiltración perivascular para formar el chancro, ¿no? Que es la lesión inicial. ¿No se ha podido demostrar toxinas en el treponema pallidum? No, porque también eso logramos por medios de crecimientos en cultivo. No tenemos crecimientos en cultivo, ¿cómo podemos demostrar toxinas? De repente sí, de repente no, pero bueno. Y esta treponema pálido que produce la sífilis, una infección crónica de lenta evolución en 3 fases, ¿correcto? La fase primaria, la fase secundaria y la fase terciaria. Y de ahí vamos a ver cómo se van a ir formando la clínica que van a tener aquellos pacientes que han sido infectados con este treponema. Estas lesiones iniciales, la sífilis primaria, que se caracteriza por lesiones en las mucosas, donde está en contacto, ¿no? Debido al contacto del treponema, va a inocularse estas espiroquetas y se van a formar unas heridas profundas, con bordes gruesos, indoloros, que es lo más importante. Una de las cosas siempre que yo le digo a los alumnos cuando están en las prácticas de internado, porque esto sí se ve en la zona de, cuando hagan tropicales, en las zonas tropicales, lo vemos, ¿no? En las salas donde se ven todas las enfermedades, ¿no? Lesiones tropicales, se ve el chancro, y el chancro a la hora que, lógicamente con guantes lo palpamos, es una lesión indolora, no le duele al paciente, por eso es que a veces también pasa desapercibido, y hay que diferenciarlo de otra lesión que produce también por transmisión sexual, ¿no? Que es ¿cómo se llama? El herpes. El herpes, a diferencia de los chancros, el chancro un poquito más grande, no más grande, pero el herpes es más pequeño y duele, es doloroso, se forma como una pápula y duele, ¿no? Arde, quema, duele. El chancro no duele, pero tiene unos bordes medio duros, uno lo toca y parece un cráter, ahí, que no le duele. El paciente ni cuenta se da que está infectado a veces de cuando uno no conoce. El paciente que va a conocer no es médico, entonces no sabe, pero le fastidia, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Entonces ahí es por eso que va al médico, no le duele, pero tiene secreción, un poquito de mal olor. Entonces por eso es lo que va al médico. Entonces, si nosotros estamos considerando que existe una fase inicial, como hemos dicho acá, ¿no? Una fase inicial, una sífilis primaria, secundaria y terciaria, lógicamente de ahí parte, ¿no? Acá tenemos, ¿sí? Tenemos entonces lo que es la fase inicial o primaria, ya para ver la patogenia. Esta es local, ¿no? Luego de la invasión, lógicamente, después de una relación sexual sospechosa con un paciente promiscuo, los gérmenes ingresan, ¿no? Después hacen una lesión, ingresan, se multiplican rápidamente en la zona de la inoculación y estas se van a diseminar ampliamente. Este es un microorganismo, lógicamente, rápidamente, hacen un cuadro, ¿no? De respuesta inmunológica, se van a los ganglios linfáticos regionales, y luego, lógicamente, pasan al torrente sanguíneo. Este chancro o lesión inicial corresponde histológicamente a esa periarteritis que le hablé y a esa endoarteritis con infiltración, lógicamente, de la parte, ¿no? De la inmunidad celular, en la que encontramos infiltración de linfocitos, células plasmáticas, y estas lesiones van a esperar después de la inoculación, ¿no? De la relación sospechosa, se va a presentar más o menos en un periodo de 2 a 10 semanas, o sea, tampoco es tan rápido que yo tenga relaciones hoy día y mañana me da, no. Tienen un periodo de aproximadamente 15 días a un mes, un promedio. Después, lógicamente, que se inoculó, se presenta una tumefacción indurada, cuya superficie, lógicamente, se necrosa en el centro y va a constituir una úlcera, en donde las espiroquetas se van a encontrar revoloteando en gran cantidad. En la fase secundaria ya, que es pasada a las 2 a 10 semanas de la infección diseminada, en la que ha habido los ganglios regionales, la diseminación, ¿no? Todo el torrente sanguíneo, se puede presentar una diseminación generalizada, presentando lesiones cutáneas en toda la superficie corporal. Eso es yo soy médico internista y entonces hemos tenido
como se dice, que enfrentarnos a todas estas situaciones. Entonces, solo el experimentado se da cuenta realmente de que estas lesiones cutáneas en toda la superficie corporal pueden confundir. No produce picazón, no produce ardor, no produce nada, simplemente sale como si fueran unas máculas que pronto se van haciendo como si fueran un poquito de pápulas, ¿no? Y pueden presentarse no solamente en la piel, en las mucosas, ¿no? Y lógicamente se puede ver un poco de necrosis y pigmentación, pero en estos casos, cuando las lesiones son largas, son generalmente rápidas. Entonces, 24 a 48 horas y ya puede desaparecer. Entonces uno lo mira y al día siguiente ya no está. Y no sé qué me pasó, de repente fue una alergia, se puede confundir. Generalmente en los marineros, en los policías, en los que caminan por todos lados, se logra ver, ¿no? Se logra ver. Tras esta fase secundaria, ¿no? Lógicamente va a venir las fases tardías, ¿no? Pero en la fase primaria y secundaria puede producirse, lógicamente, la remisión. Ahí puede quedar todo, se autocontroló y finalmente no pasó nada, forma anticuerpos a títulos altos y puede controlarse, a veces incluso sin tratamiento, ¿no? Pero algunos de ellos, después de años, pueden pasar a las fases tardías. Estas fases tardías pueden ser en meses o en años, o sea, 15 a 20 años, no es tampoco tan rápido. Esto pueden afectarse al tejido, ¿no? Por formar lesiones granulomatosas destructivas, que se llaman las gomas, y puede presentarse en cualquier lugar, ¿no? A nivel de la columna lumbar generalmente, y están asociadas a la periarteritis y endoarteritis, que lo caracteriza a la sífilis. Por lo tanto, todos nos vamos a regir la clínica con respecto a la patogenia. Entonces, si hemos hablado de 3 periodos en la parte de las patogenias, entonces, que son las clásicas, en cuanto a lo que es la parte clínica, le vamos a llamar entonces la sífilis precoz a la fase primaria y a la fase secundaria. Y en la sífilis tardía, que se presenta después de meses o de años. Entonces, en la parte clínica, los hemos dividido en 2. Sífilis precoz, fase primaria y secundaria. El modo de transmisión sexual o vía transplacentaria, porque también existe la sífilis congénita, sobre todo en madres que se han contaminado en el embarazo, ¿no? Y estas lesiones que son cutáneas mucosas son frecuentes, son recidivantes, con o sin tratamiento a veces, y la mayoría de las veces van a curación automática. En cambio, las fases tardías, a diferencia, no es contagiosa. La fase precoz es contagiosa, la fase terciaria o sífilis tardía no es contagiosa, ¿no? Al menos por vía sexual. Excepcionalmente por vía transplacentaria, pero por vía sexual no. No contagia en esta época. Entonces, hablemos de la sífilis primaria. Periodo de incubación, tras el contagio, a 2 a 10 semanas, a un promedio aproximadamente 3 a 4 semanas, existe una bacteriemia y luego se presenta el chancro inicial. Este chancro inicial en la zona de inoculación, de acuerdo a las costumbres de cada paciente, pasa de una pápula a una úlcera indoloras de bordes elevados, de un tamaño de 0,5 a 1,5 centímetros de diámetro, es grandecita. No es tan chiquita como el herpes. El herpes, ya les dije, es pequeña, 4 milímetros, una cosa así, y duele. En cambio acá no duele nada. En el fondo hay gran cantidad de espiroquetas, se puede diseminar por vía linfática y sanguínea, y su localización puede ser a nivel prepucio, prepucial, labios mayores, menores, vulva, cuello, o extragenitales en el oral y anal, ¿no? Dependiendo de las costumbres, como que les digo yo, del paciente. Esta cicatrización comienza de las 4 a 6 semanas y dura de 1 a 2 semanas, con o sin tratamiento. La linfadenopatías, 8 a 15 días después del chancro, lógicamente porque el cuerpo se defiende. La sífilis secundaria, después de que se formó el chancro y está tendiendo a desaparecer, el paciente puede, si pasa esta sífilis secundaria, va a tener un síndrome pseudogripal, congestión nasal, faringitis, fiebre, dolor de músculos, falta de apetito. Las lesiones que le he hablado, las lesiones mucocutáneas, que son evanescentes, rápidamente desaparecen.
aquí la erupción es variable, hay un exantema cutáneo, y una de las cosas que siempre le digo a los alumnos cuando hacemos esta clase es que si hay un pacientito por ahí que comience a tener los condilomas planos tipo verrucoso, no las verrugas son otra cosa, esta es otra cosa, son condilomas planos, ¿no? Verrucosas, así como si fuera un lunar, pero engrosado y que tiene elevación, ¿no? Entonces, ahí podríamos sospechar de un paciente que ha tenido sífilis. Y las lesiones, lógicamente, hiperacrotóxicas también de la palma de la planta de los pies y la palma de las manos. Ahí está mal escrito. Sí es cierto, existe la deshidrosis, ¿no? Que es la mano se comienza a ver un poco áspero por esto de que es de la dermatitis de contacto por cualquier cosa, pero no, acá se presenta como si fuera que estuviera callos en las manos, como si fuera un albañil que ha trabajado mucho tiempo y se forma de esa manera, pero sin embargo los pacientes pueden trabajar en una oficina, ¿no? Entonces es raro ver ese tipo de, pero sí se ven esas lesiones hiperqueratóxicas a nivel de palma de manos y planta de pies. Otra de las cosas importantes de ver en la sífilis secundaria son las alopecias, es la pérdida de los folículos pilosos, generalmente de las lesiones de las cejas. Vemos que las cejas, el tercio final de las cejas se pierden, ¿no? Porque hay lesiones a nivel de los folículos pilosos y el paciente va a veces por esta sintomatología y no va por eso porque se ve feo. Imagínense que pierdan ustedes la tercera parte de sus cejas. Entonces comienzan a tener más, si aún han tenido un problema gripal o algo me ha pasado. Siempre el temor lleva al médico. Y lógicamente comienza uno a hacer el estudio correspondiente. Crecen en periodo de latencia, por lo tanto pueden recidivar en varios meses o años y luego pueden curar o van a la sífilis tardía. Las sífilis tardías son lesiones granulomatosas que se llaman goma, provocan una acción destructiva en cualquier tejido. Pueden afectar la piel, sistema óseo, articular, sistema cardiovascular, mucosa nasofaringea, meninge, sistema nervioso central. Y esto es lo más característico que puede producir la neurosífilis, ¿correcto? Nadie lo piensa hasta que por ahí hay un inteligente, un interno por ahí que dice, doctorita, de repente es una sífilis. ¿Por qué? Porque tiene tabes dorsal. Entonces ahí es que comienza uno a sospechar, ¿no? Uno tiene que preguntar, uno tiene que ser preguntón. Y cuando uno pregunta, llega al final del diagnóstico. ¿Puede llegar a meningoencefalitis difusa crónica con fenómenos atróficos de lesiones del corte cerebral? Sí, también puede llegar en esta fase tal. Pero acuérdense que se presenta en meses, en años, entonces a veces se nos va. No es contagioso, los resultados de tratamiento aquí no es como en la primera, que es bien benevolente a las penicilinas, aquí son un tratamiento muy insatisfactorio. Otra de las lesiones terciarias, la inflamación crónica difusa de la célula plasmática, linfocitos, sin causar infección, es el aneurisma de la aorta, ¿no? Paciente que tiene aneurisma de la aorta, ¿cómo me doy cuenta que tiene aneurisma de la aorta? Porque tienen dolor, pues un dolor urente, no se salvan a veces, y uno nunca se da cuenta que tuvo aneurisma de la aorta, y la mayoría de las veces es por sífilis, sobre todo en gente mayor. La tabes dorsal, muy conocida, también. Hablar un poquito de la sífilis congénita. Dos cosas pueden ser, ¿no? Puede venir una madre infectada durante los periodos primario y secundario, ¿no? Que el niño, lógicamente, se infectó. Las infecciones intrauterinas pueden provocar infección fetal con muerte o malformación multiorgánica. Es por eso que justamente se trata de hacer un control de BRL, que ahora vamos a ver qué es, para ver si la paciente va a provocar algo o alteración. Y se ha visto varios casos de muerte fetal por sífilis, ¿no? Si no muere este niño, va a nacer con una rinitis seguida con una erupción maculopapular diseminada y las lesiones óseas son frecuentes, pero también pueden ser asintomáticos. Tras un periodo de latencia, se muestra como sífilis congénita tardía en niños mayores de 2 años, síntomas parecidos del adulto. Entonces hay que estar dando cuenta si un paciente está. Pero hoy como el control, al menos en las regiones, en las ciudades, los controlamos desde el primer trimestre del embarazo o con su BRL y hacemos un seguimiento, ¿no? Entonces ya casi sífilis congénita no estamos viendo. En cuanto a la epidemiología, es muy contagioso. A
pesar de eso es muy contagioso, pero ahorita vamos a ver por qué, sobre todo en la sífilis precoz, contagioso en la sífilis precoz, ¿correcto? O sea, en la primaria y en la secundaria. Une a la cabeza la promiscuidad sexual. La promiscuidad sexual, ¿no? O antes eran los prostíbulos que se contagiaban, pero ahora ya no, pues ya ahora el contagio ya es ¿no? En personas conocidas, ¿no? ¿Cómo le llaman ustedes ahora a eso? No me acuerdo ahorita su nombre, le llaman, bueno, son conocidas, ¿no? Van a conocidas, relativas, no sé cómo le llaman, conocen una fiesta y tienen sexo y después, chao, no me acuerdo de ti. Y ahí se contagian, ¿no? Entonces, a veces no hay sin protección y está considerado como la tercera enfermedad de transmisión sexual junto con la gonorrea y la clamidia. Si a pesar que en la sífilis precoz es el de mayor contagio, si ha habido 10 personas en contacto con pacientes con sífilis, una se contagia, ¿no? O sea, un promedio de 10 a 1. ¿Quiénes son las que contagian? Las personas promiscuas, con contacto sexual por lo menos 5%, ¿no? de los pacientes que han estado con personas dedicadas a la promiscuidad, ¿no? Y la incidencia mayor es en los jóvenes de 20 a 24 años, ¿no? Ahí están ensayando todos y disminuye ya después cuando comienzan a tener ya familia y comienza a repuntar en la ancianidad. Mayores de 60, 65, 70 se comienza a ver nuevamente estas enfermedades. Existen muchos factores psicológicos que contribuyen a eso, sí, lógicamente, la autoestima, ¿no? El no tener trabajo, las pandemias como ahora, etcétera. Los diagnósticos, acá viene el diagnóstico. El diagnóstico, lo primero que se hizo fueron los diagnósticos indirectos, ¿no? Se hizo los estudios con marcadores, ¿no? Con fluoresceína, sobre todo de las lesiones, una inmunofluorescencia directa, y se encontró también en campo oscuro y la impregnación argéntica, que nos ayuda muchísimo con la impregnación de sales de plata para engrosar a este tipo de bacterias, que actualmente ha sido sustituida, están utilizando anticuerpos monoclonales específicos para el treponema pálido. Entonces ahí se consiguió otras cosas mejores. El diagnóstico indirecto se basa en la demostración de anticuerpos, que existen dos tipos de pruebas según el antígeno utilizado. La prueba inespecífica, que es el antígeno troponémico, y el específico, que es el antígeno treponémico. Por lo tanto, existen ahí, ahí está un resumen, ¿no? De las pruebas no treponémicas y treponémicas, en el que está el BDRL, que a todo el mundo nos hace cuando entramos a trabajar, a estudiar y qué sé yo, entramos a un trabajo, y lo que es la prueba treponémica es el SGTA, que es la confirmación de las pruebas no treponémicas cuando salen positivos. Las pruebas inespecíficas, hay una que es la prueba de eficacia de lecitina, de cardiolipina lecitina, utilizan un antígeno, la cardiolipina, derivada del corazón de ternera. Estas detectan anticuerpos de tipo reagina que se producen frente a los lípidos liberados de las lesiones iniciales, que también están presentes en las superficies celulares de los treponemas. Entonces, por lo tanto, nos ayudan indirectamente a ver lo que es la floculación, ¿no? La siguiente prueba, que es dos pruebas más utilizadas, que la BDRL y el RPR, ¿no? Que se basan en la floculación de la cardiolipina en presencia de colesterol y lecitina. Se emplea principalmente para clivaje o triaje o seguimiento de pacientes, más no de diagnóstico. Si esto sale positivo, recién va a las pruebas específicas. Para esto se van a utilizar microorganismos leofilizados de la cepa de Nicol, que se utilizan como antígeno del treponema pálido, manteniendo en pasos sucesivos en testículos de conejos. Dos pruebas principales ahí, el FTA, que es la fluoresceína antibody absorption test. Esta prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes es un método de cero diagnóstico de inmunofluorescencia indirecta, en el que previamente se absorbe el suero del paciente con extracto de treponemas cultivados, distintos al treponema pálido, para que no haya una reacción cruzada, para evitar reacciones inhibitorias, ¿correcto? Otras pruebas, el treponema pálido NHATP, que es una prueba de inhibición de microhemaglutinación, que es una prueba un poquito más simple que el FTA. Es mejor utilizar el FTA absorción cuando queremos hacer un diagnóstico definitivo, ¿no? Y se
en la sífilis precoz, a las pruebas de enzimo inmunoensayo, que también parece tener una misma sensibilidad y especificidad que el FTA absorción, pero esta es un poquito más cara, ¿no? Y todas estas pruebas, que es importante, y es pregunta de examen, sirven para confirmar las reacciones positivas de BDR o RPR, no sirve para evaluar el resultado terapéutico. Acuérdense que estas son pruebas indirectas, no son pruebas directas. En el caso de la sífilis congénita, se confirma por la inmunoglobulina M específica, y si es negativo, se determina mediante un periodo de 6 meses de evolución el título de IgG, como en todas partes. IgM en las etapas agudas, IgG en las partes tardías, ¿correcto? Esto va a ir disminuyendo con el paso del tiempo, sobre todo cuando hay pase de forma pasiva de anticuerpos de la madre, ¿no? Cuando la madre no lo contamina, pero pasan, ¿no? En forma pasiva y lo detectamos al nacimiento. Tratamiento con penicilinas, rápido, y la educación sanitaria, que es lo más importante, ¿no? El control de la prostitución. Otras enfermedades treponémicas no venéreas, propias de regiones tropicales o subtropicales, ¿no? En la que hay mucha deficiencia sanitaria, ¿no? Sobre todo en las zonas de Iquitos, esas zonas donde más se presenta. Desarrollan respuestas similares a los afectados por la sífilis, ¿no? Acá tenemos al treponema pálido en su especie pertenue, que produce el PIAN. El treponema pálido en su especie endémico, que es la sífilis endémica o VEGEL, y el treponema carecterium, que produce productor de la pinta. Tampoco se cultivan in vitro y penetran al huésped por vía linfática. Describir un poquito el PIAN, fisiológicamente similar a la sífilis, frecuente en niños con baja higiene, sobre todo en niños. Es una enfermedad granulomatosa con lesiones cutáneas precoces, periodo primario, apareciendo posteriormente síntomas generales en los que se ven las lesiones destructivas de la piel, ganglios linfáticos y los huesos. El VEGEL, que es la sífilis endémica, también adquirida en la infancia, las lesiones gomosas afectan la piel, nasofaríngicos y huesos. Como ustedes se dan cuenta, estos dos, tanto el PIAN y el VEGEL, aparte que lógicamente da en niños y aparte que en baja higiene, socioeconómicamente bajas, etcétera, etcétera, son lesiones destructivas a nivel de huesos. Entonces, crean mucho problema en los niños, destruyen las narices, destruyen los huesos. Entonces, lógicamente, causa alarma cuando comienza a presentarse en zonas tropicales, ¿no? A diferencia de la pinta, el PIAN, el VEGEL, la pinta, va a crear una lesión única, rojiza, azul, negro, de deterioración y cicatrización. La alteración estética no produce la trauma, pero sí es lo que produce la cicatrización. Entonces ya también que alarman a la población. La lesión aumenta de tamaño, persiste 5 años y el tratamiento es con penicilinas. Género Borrelia. Este es otro de la Panoceae que hemos hablado. Comprende los agentes responsables de las recurrentes, epidémica y la enfermedad del aire. La enfermedad, no sé si acordan, pero por cultura general es diferente a la epidemia. Tomó relevancia porque dio pues, a una de las actrices más famosas de México, ¿no? Porque contaminó con un vector. La recurrente epidémica es la borrelia recurrente. Aquí estamos con los piojos, las pulgas, el pedículo humano, en las zonas frías, adobes, donde hay zonas rurales, ahí viven estos insectos que están contaminados con esta borrelia recurrente y lógicamente nos pican. La fiebre endémica, a diferencia de la epidémica, producida por diferentes tipos de borrelia según la zona geográfica, y es transmitida por garrapatas. La garrapata, esta garrapata, la que portadora y así podemos. Y la enfermedad lugar no se dio, la enfermedad es producida por la borrelia burgdorferi y transmitida por la garrapata del género Ixodes. Entonces, son diferentes: endémica, epidémica y enfermedad del aire. Son espiroquetas grandes, como les dije, es la única que puede ver a microscopía óptica común,
¿no? Se tiñen con colorante de anilina, tinción Jensen o Wright, y aparece también como gran negativo, tinción directa en sangre periférica, lo podemos observar. Entre el cilindro periplásmico y la envoltura externa existen de 7 a 20 flagelos periplásmicos dependiendo de la especie. Son bacterias microaerófilas y se adaptan con dificultad a los medios de cultivo por sus grandes exigencias nutricionales, por eso tampoco se ha logrado mucho su cultivo. Su tiempo de duplicación en este caso es de 18 a 20 horas a una temperatura de 28 a 30, a diferencia del Treponema pallidum, que es a 30 horas. Este es un poquito más benevolente, pero igual tardó. Tras la picadura o mordedura de los artrópodos que están infectados con estas borrelias, lógicamente se van a diseminar en torrentes sanguíneos y esto van a alcanzar todos los tejidos donde estos se van a multiplicar. No se conoce bien el poder patógeno, producen toxina, lógicamente, si no podemos cultivarlo, entonces menos vamos a ver. Entonces, pero sí se han visto que hay ciclos periódicos febriles y afebriles. Por eso se le llaman las fiebres recurrentes y se deben a las variaciones antigénicas propiamente de la bacteria. Entonces, cuando salen a sangre, da fiebre. Van a los tejidos, a febril, pero sin embargo siguen con la bacteria. Entonces, va a depender mucho de la infección. Estas fiebres recurrentes, tanto endémicas como epidémicas, son las mismas realmente, excepto que la endémica es menos severa, ¿no? Y lógicamente también los vectores son diferentes, ¿no? Pero en cuanto a la parte clínica son iguales, pero es menos severa la endémica, ¿no? Picadura del piojo o garrapata, tiempo de incubación, más o menos de una semana. Luego el paciente va a tener fiebre, frío, le da lógicamente dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de cintura. Son frecuentes la hepato y esplenomegalia, agarran todo el res para poder defenderse. Lo atrapa el hígado, lo atrapa el vaso, la médula ósea. Entonces, lógicamente, los pacientes desaparecen a los 10 días. Luego, periodo pirético y luego regresa bacteriemia. Luego se hace de 2 a 3 recibidas más. Síntomas más leves, la mortalidad en la fiebre epidémica sin tratamiento es el 20% de 100 casos. En fiebre endémica es el 5%. Por eso que la epidémica es un poco más severa, ¿correcto? En cuanto a la mortalidad. La enfermedad de Lyme, a diferencia de las enfermedades recurrentes por la epidémica o endémica, se produce por la mordedura y la picadura y produce un periodo de incubación un poquito más largo, de 3 a 30 días. Aparece en esta zona una o varias lesiones que se hinchan como una pápula de pequeño primero tamaño, aumentan en las semanas, cubriendo un área aproximadamente de 30 a 60 milímetros. O sea, es grandecita, o sea, 6 centímetros de diámetro. La lesión es de bordes rojizos con una zona clara central y por eso se le denominó eritema crónico migratorio. No confundir, porque cuando nosotros vemos, digamos, la pitiriasis versicolor, que es producido por el hongo, también produce un eritema, pero el eritema no es rojo, es marrón. No vayan a confundir y vayan a decir, después la doctora no me enseñó bien. En la zona central también tiene una peculiaridad que se va aclarando, ¿no? Y se va desapareciendo en pocas semanas. El eritema se acompaña cuando comienza a aparecer de malestar general, astenia, fiebre, mialgia, linfadenopatía localizada, lógicamente. Se puede observar manifestaciones tardías en el 80 de 100 de los enfermos no tratados, más o menos a los 2 años. Las lesiones tardías pueden producir problemas neurológicos, disfunción cardíaca con una miocardiopatía dilatada, artralgias y artritis, ¿no? Por el depósito también de anticuerpos por tratar de defenderse de esta enfermedad. Y produce cierto tipo de postración. Entonces hay que tener cuidado, si no lo tratamos podemos llegar a la enfermedad severa. Entonces, como un resumen, la fiebre recurrente y epidémica en el hombre, lógicamente el reservorio también puede ser el hombre, pero también el vector que es el piojo, el vehículos humanos, que transfiere al hombre. En la fiebre recurrente endémica, las garrapatas que se contaminan a otras garrapatas, a otros roedores y llegan al hombre. Y la enfermedad de Lyme, que es de roedores, ciervos, animales domésticos, garrapatas, que también lo transmite la garrapata, también lo infectan al hombre. Y al final todos llegan al mismo puerto.
El estudio microscópico se hace generalmente en la fase febril, se obtienen las muestras, se colorea con Yensa y ahí debemos ver a nuestras borrelias. Pero si no lo logramos ver, lo inoculamos en ratitas y algunos días después lo podemos ver con coloración de Yensa. Sacrificamos a nuestra ratita y lo coloreamos. El examen microscópico realmente no es útil en la enfermedad de Lyme, así que ¿para qué lo hacemos? El cultivo in vitro es difícil en medios especiales, porque necesita muchos nutrientes. En cambio, sí aquí nos ayuda la serología, el diagnóstico indirecto. Aquí no son útiles como en las fiebres recurrentes por variaciones antigénicas, pero en la enfermedad de Lyme es el método de la elección, que es importante. Entonces, el método de enzima inmunoensayo, inmunofluorescencia, hay un poco de mayor sensibilidad en la última y especificidad también en lo que es la inmunofluorescencia. Las principales serologías son de baja sensibilidad en las fases precoces de la enfermedad, ya que los anticuerpos tardan en aparecer. Por ejemplo, las inmunoglobulina M son las primeras en aparecer y detectadas y alcanzan su máximo de 3 a 6 semanas de la mordedura de la garrapata, ¿no? Imagínense, tardíamente. Y en cambio, la inmunoglobulina G aparece más tardíamente todavía, pero va a permanecer hasta las fases finales de la enfermedad. Los resultados serológicos deben ser interpretados con mucha cautela, sobre todo si son positivos a títulos bajos y no existe clínica sugestiva, definitivamente, de enfermedad de Lyme. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos diagnóstico. Tiene que tener clínica y tiene que tener diagnóstico serológico positivo. Entonces, si tenemos una de las dos, no sirve de nada. ¿Cuál es la epidemiología? Condiciones higiénicas deficientes, que es a la cabeza. El reservorio principal son los roedores, las garrapatas, en las fiebres recurrentes endémicas, y ahora que los artrópodos sobreviven a la infección transmitida. O sea, no las mata a los garrapatas, a las pulgas, no las mata, sobreviven en infecciones por mucho tiempo, y estos van contaminando a todo el mundo. En cambio, en la enfermedad de Lyme, sus reservorios son algunos animales domésticos y algunas garrapatas. Y en la borrelia recurrente o endémica transmitida a ácaros, el ácaro pica al huésped con borreliosis, la borrelia penetra en la cavidad celómica del ácaro, el ácaro puede sobrevivir sin alimento en medios con baja humedad y transmiten al hombre. En cambio, había otro que era el piojo. El piojo es infectado durante toda su vida, puede estar infectado toda su vida, pero para que transmita el piojo tiene que estar lesionado. O sea, tienes que matar. ¿Pero qué hacemos nosotros normalmente cuando la gente tiene piojo? Cuando tiene piojo, lo primero que hacemos es captamos al piojo y con las 2 uñitas, los 2 pulgares, lo matamos. Ese es el peor error de matar a los piojos, ¿no? Entonces lo lesionan al piojo y lógicamente me rasco porque me picó y definitivamente me contagié. Entonces es diferente. Muy bien, sigamos. Tratamiento de penicilina, atracina, borrelia, interrupción de la transmisión mediante la desinsectación y las condiciones higiénicas adecuadas. No se dispone de vacunas actualmente para este tipo de enfermedades. Leptospirosis, ya estamos con la siguiente familia. Y vamos a terminar. El género Leptospira. El género Leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial. Generalmente, la leptospirosis afecta a especies salvajes o domésticas, pero ocasionalmente afectan al hombre. El hombre, lógicamente, por su forma de vida, puede contaminarse por las aguas. Esta es producida por una espiroqueta, el género Leptospira, especie interrogan. Se transmite por el agua o el terreno húmedo contaminado por orina de animales infectados. ¿Cómo no va a existir si hay un montón de ratitas por allá por donde siembran el arroz, el cacao, el café? Entonces, ahí orinan los animalitos. Entonces, estos animalitos que contienen a esta leptospira, lógicamente, si tiene alguna lesión en el pie, que habitualmente nuestros paisanos están descalzos, se contaminan. Pues. Su composición antigénica compleja permite su clasificación en serotipos y serogrupos. Hay gran cantidad de serotipos y serogrupos que ahorita les voy a enseñar. Pero la única especie patógena para el hombre, ¿no? Siendo su hábitat natural el riñón de animales o enfermos, es la Leptospira interroga. Sigamos, acá está la gran variedad de serogrupos y serotipos
miren, ve, por ejemplo, el icter hemorrágico, que es el que nosotros generalmente tenemos, tiene el número de serotipos 14, miren, ve. Entonces, imagínense toda la cantidad de serogrupos de leptospiran interrogan. El más frecuente es la icter hemorrágica de la leptospiran interrogan, que hay solamente 14 números de serotipos. Imagínense todo lo demás. O sea, cualquiera nos puede infectar. Lo común es la leptospira, la icter hemorrágica. Estas son espiroquetas muy finitas, la longitud de 0.15 consta de un protoplasma helicoidal de espiras muy apretadas con extremidades en forma de gancho. Son observadas en microscopía de campo oscuro, microscopía de inmunofluorescencia o técnica de impresión argéntica, como ya hemos hablado. En microscopía electrónica se observa el cilindro protoplasmático enrollado alrededor de un filamento axial recubierto de membrana externa. Existen 2 flagelos en cada uno en una extremidad. Son bacterias aeróbicas estrictas, a diferencia de las otras, que algunas son anaeróbicas, como ya le hemos hablado, se pueden cultivar en medios artificiales. Para esto necesitan como fuente de energía ácidos grasos insaturados de cadena larga como principal requerimiento nutritivo. Su crecimiento, igual que los otros, es muy lento, ya muy lento, ya de 4 a 6 días, ¿no? Pero es menos que las anteriores eran 20 días, el otro 30 días, pero esto es de 4 a 6 días. Tiempo de duplicación, 24 a 48 horas. Su temperatura óptima de 28 a 30 grados. Sensible a todo, a la acidez, desecación, pero sobrevive varias semanas en agua y en terrenos húmedos a un pH superior a 1. Y por eso que el transmisor es el agua y los terrenos húmedos. Presentan una composición antigénica compleja con antígenos superficiales localizados en la membrana externa que permiten lógicamente la clasificación en serogrupos y en serotipos. Existen también antígenos comunes en todo el grupo de leptospiras, localizados más profundamente. No se conoce con exactitud el mecanismo de acción patógena, pero se ha demostrado la producción de sustancias tóxicas en los cultivos, así como las interacciones con células in vitro, comprobando la existencia de molicina, que nos ayudan un poco para su clasificación también. Los anticuerpos en la leptospirosis son detectadas generalmente al final de la primera semana, como todos los anticuerpos. El nivel máximo alcanza la tercera, cuarta semana, que lógicamente van a declinar y se pueden detectar también en meses o años. Los cuadros clínicos realmente son variables. Lo que más llama la atención en estos casos es la forma ictérica o severa o enfermedad de Weil, que eso es importante. Es causado con mayor frecuencia por el serotipo icterohemorrágico, que es la BD de este grupo. El contacto generalmente con el agua, como les decía, y para esto los pacientes van a tener que tener las lesiones cutáneas. Pero quien que no está trabajando no tiene lesiones cutáneas. Trabajan con descalzos, sin botas, sin nada, y lógicamente por ahí se mete. ¿No? También puede ingresar por el tracto digestivo, pero en el tracto digestivo es un poquito menos contagio. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos una barrera inmunológica, que es nuestro pH, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo tomo omeprazol, lansoprazol, esomeprazol y todos los pantoprazoles que hay? Disminuye la acidez gástrica y lógicamente pasa como un pez en su casa y lógicamente viene la infección. Hecho el contacto con las lesiones o por vía digestiva, un periodo de incubación de 7 a 21 días y comienza a presentarse una citología bifásica. En 2 fases, entonces, bifásica. La primera fase, que es la leptospiremia, en la que el paciente comienza a presentar fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza, malestar general. Y es ahí cuando nosotros, si sospechamos que es un paciente que puede ser portador de leptospirosis, y es muy conocido porque el paciente a veces viene un poco histérico, con hígado grande, vaso grande, sin causa conocida de infección, le hacemos un estudio en el líquido cefalorraquídeo y lo vamos a encontrar positivo. Y la mayoría de tejido con microorganismos también podemos hacer biopsia, pero no es lo ideal. Lo ideal es hacerla en el líquido cefalorraquídeo o en sangre también. A la primera semana puede encontrarse en orina y persistir por meses. Lógicamente, entonces tenemos que tener un poquito de paciencia, porque a la primera intención no vamos a encontrarlo. Entonces, si lo vamos a encontrar en orina, ¿por qué le voy a hacer un líquido cefalorraquídeo? No lo va a dañar al paciente. Constituye la leptospirosis anictérica, entonces, porque ahí no hay ictericia, puede evolucionar favorablemente si la fiebre disminuye. Pero algunos, y no se sabe por qué, van a la segunda fase,
que vienen a ser las recaídas, que se presentan en la segunda o tercera semana, en la que se presenta un cuadro generalizado, en la que el paciente ya está venido a menos, hay una fase ictérica, una afección hepatorenal, y lógicamente hay diastasis hemorrágica, púrpura, petegia, hemoptisis, hematuria, y ahí sí la mortalidad cambia. De 100 casos se mueren 10, si no lo detectamos a tiempo. ¿Correcto? Acá, ¿cómo es la patogenia de la leptospirosis? Por piel o mucosas, también puede entrar por conjuntiva, nasal, qué sé yo, se va el torrente sanguíneo, la fiebre elevada, colonización renal, la recaída, fiebre, lesiones orgánicas, ictericia, meningitis, hepatoesplenomegalia. Un resumen de lo que he hablado. Periodo febril, el diagnóstico se debe hacer en el periodo febril, la leptospiremia, se aísla de sangre, líquido cefalorraquídeo, después de una semana, también hemos hablado, acuérdense, pregunta de examen, ¿en qué momento se aísla la leptospirina? En la primera semana, en sangre, líquido cefalorraquídeo. ¿Y en dónde más? En la orina, acuérdense, en la orina. La detección de anticuerpos después de la semana. El examen microscópico, el método de elección, el campo oscuro, difícil por escasa concentración del microorganismo, y en tejido se puede usar mediante técnica de impregnación urgente. El cultivo, existe, ¿no?, que es el único que se puede cultivar, pero también tiene muchas exigencias, que contengan sales minerales y aminoácidos, lo que se llama de suero de conejo, que es el medio de Fletcher y Stewart, o albumina bonina con 80, medio de Ellinghausen, McCullough, Parris y Johnson. Ah, caray. Incubación de 28 a 30 grados debido a su lento desarrollo, lectura a la semana y considerar, acuérdense, negativo pasado el mes. En medio líquido, si hay crecimiento, hay un enturbamiento y lógicamente en medio sólido se va a ver unas colonias un poquito grandes de 1 a 2 centímetros. La identificación de la cepa y la se efectúa por técnica de inoculación microscópica con anticuerpos ya específicos de serogrupo y serotipo. Eso no lo hacemos en el laboratorio, lo hacen en el Ministerio de Salud, si estamos ante la sospecha de un paciente que tiene. Y sobre todo si hay epidemias, ¿no? No vamos a gastar por gusto nuestros recursos. El método serológico de diagnóstico indirecto, tenemos las técnicas de referencia, que es la agglutinación con suspensiones vivas de leptospira, leptospira microscópica en fondo oscuro, la agglutinación microscópica, como puede ver, está muy mal escrito, se emplea técnicas de enzimo inmunoensayo, especialmente detección de inmunoglobulina M. Acá está el diagnóstico general de la leptospirosis, tanto en el aislamiento, en la serología y la detección indirecta que hemos hablado. Un resumen. En cuanto a la epidemiología, esta leptospira colonizan los túbulos renales y se eliminan por orina. El reservorio, acuérdense que son los animales salvajes y domésticos. Portadores temporales, los perritos, los bovinos y los cerdos, que cuidan a los animales, ¿no?, en los campos. Las ratas, que es el animal infectado permanentemente. Por eso es que tenemos que tener cuidado con las ratas. El hombre se infecta por contacto accidental en los ríos, canales, acequias, y se considera una enfermedad profesional, sobre todo en los pastores, los veterinarios, los carniceros, todo lo que está en contacto con el agua y los suelos. Este es el resumen de la epidemiología de la leptospirosis, animales domésticos, salvajes. El hombre alcanza por todos estos, ¿no?, en los matarifes, pastorales, ¿no?, y en las ciudades, en las zonas recreativas, en los baños termales también, por si acaso. Porque acuérdense que son zonas oscuras, zonas aisladas, ¿no?, en las que no hay control, son baños termales. Y por ahí pueden andar las ratitas orinando, en las casas de animales, en las pescas, etc. Y el tratamiento con penicilinas, tetraciclinas y la profilaxis, aquí sí vale la pena vacunación de animales domésticos. ¿Correcto? Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, ya no a contestarles. Kelly, ¿me avisas? ¿Alguna pregunta, chicos? Pueden activarse el micrófono. No, no hay preguntas. Entonces, muchas gracias, chicos. A ver, vamos a encender esto. Ya.
Está medio lento este internet. Kelly, no hay preguntas, entonces muchas gracias. Les deseo buena tarde. Ya nos vemos para nuestra próxima clase, Kelly. Nos comunicamos, ¿sí? Kelly. Sí, doctora. ¿Ya? Ok. Nos comunicamos. Muy bien, chicos, ya nos vemos. Adiós. Gracias, doctora. Descargó la Ya, lista hasta de luego. asistencia, doctora. Ah, sí. Espérense, eso me estaba olvidando. Un momentito, por favor. Resistencia. Ya. Yo los he mantenido así para que me escuchen. No, mentira, no. Chao, chicos. Ya nos vemos. Adiós. Ya, doctora. Gracias. Ya, doctora, gracias. Chao.